listo, ya se ve. Ah, ok. Entonces nos quedamos en el micrómetro. Dice micrómetro. Hay que grabar, jóvenes, si no luego. Ok, jóvenes. Entonces, continuamos. Vamos a seguir viendo el siguiente tema, que es el micrómetro o tornillo de Palmer. Dice que es un instrumento de medida basado en el tornillo micrométrico que sirve para medir objetos con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y milésimas de milímetros. Y está formado por dos puntas que se aproximan entre sí cuando se gira el tornillo de la rosca fina, el cual tiene grabado en sus contornos una escala, y la escala puede incluir un onio. Entonces este viene siendo el micrómetro. Entonces aquí tiene las dos puntas. En estas puntas pues nosotros colocamos el objeto que queremos medir. Tiene una punta que es móvil y otra es fija. La que es móvil se le conoce como husillo de micrómetro. Y este husillo se empieza a mover de acuerdo al trinquete o al tornillo que está un poquito más grande. Si el primer movimiento o el primer acercamiento lo vamos a realizar con esta parte del micrómetro. Lo empezamos a girar y el movimiento es un poquito más rápido. Conforme nos acercamos ya a la pieza que vamos a medir, entonces se lo empezamos ahora a girar con el trinquete. Cuando giramos con el trinquete, el movimiento es mucho más despacio. Una vez que las puntas hace contacto con la pieza, con el trinquete se va a escuchar un pequeño clic, ¿verdad? Se va a escuchar un... Cuando se escucha ese ruidito, significa que ya tocó la pieza. No es necesario darle más rosca. Si le seguimos girando, pues vamos a lastimar el mecanismo interno de nuestro micrómetro y ya no va a funcionar. Tiene también lo que son una tuerca de sujeción. Una vez que ya tenemos la medida hecha, giramos la tuerca y ya no va a haber ningún movimiento en mi instrumento de medición. Tiene lo que viene siendo una forma en C, el marco en C. Tiene la escala en onio. Tiene la otra escala en el dedal. Tiene el dedal. Y pues ya tiene, bueno, prácticamente sería las partes del micrómetro. Entonces los valores que me va a estar dando van a ser los siguientes. La escala principal del micrómetro va a ser esta parte de aquí. Esta es la principal. Y estos valores me los está dando en décimas. En este caso son pulgadas, entonces serían décimas de pulgadas. Sí, entonces, esto es la escala principal. Entonces aquí sería una décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, 6 décimas. Entre cada una de las décimas podemos ver que está dividido también. Entonces esa división que está ahí van a ser en centésimas de pulgada. Sí, entonces se fijan son 1, 2, 3, ¿verdad? Divisiones. Entonces quiere decir que la primera que se encuentra en esta sería 0.025. Luego esta sería 0.05. Luego esta sería 0.075 y ya hasta llegar a la décima. Luego tenemos otra escala que tenemos el valor en milésimas, que es el que nos lo va a dar la parte externa de mi micrómetro. Esas son milésimas. Si se fijan, aquí viene el 0. Entonces aquí sería 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, 4 milésimas, 5 milésimas. Hasta llegar a 10 centésimas. Y del otro lado tenemos el valor en 10 milésimas. Si se fijan,
La escalita de acá sería el valor en 10 milésimas de pulgada. Ok, entonces, ¿cómo se va a hacer la medición en este tipo de instrumentos? Bueno, lo primero vamos a checar en la parte del valor de décimas hasta dónde llega el tambor. Si se fijan, el tambor hasta dónde está llegando. Ese tamborcito hasta dónde llegó. Como en 6.2. Ok, bueno, el primer valor que vamos a sacar es checar primero las milésimas. Si se fijan, el tambor pasó las 6 décimas, perdón. Se fijan, las alcanzó a pasar. Entonces, nuestro primer valor es sacar el valor en décimas, que sabemos que es 0.6. El siguiente valor, ahora sí, tenemos que sacar las centésimas. ¿Cuántas centésimas pasó el tambor? 2. 2 rayas, ¿verdad? Entonces, si cada rayita es de 0.025, ¿cuánto sería el 0.05, ¿no? Exactamente. 0.05. Y ahora, las que tengo que observar en esta línea de aquí, tengo que ver cuántas milésimas alcanzaron a pasar. ¿Cuántas milésimas pasaron? Les hago ahí un zoom. Fíjense, esta es 1, 2, 3. Entonces no llegó a pasar el tercero, ¿verdad? Nomás pasó la primera y la segunda con respecto a esta línea. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Entonces sería el valor. ¿Cuánto sería el valor en milésimas? .002. Exactamente. Y ahora el último valor, tenemos que checar en esta escala cuál coincide con esta escala. Les pongo ahí un zoom. ¿Cuál es el que está coincidiendo? El 8. El 8. Entonces, ¿cuál sería ese valor? El valor de 10 milésimas, ¿cuánto sería? 0.0008. Exactamente, ¿verdad? Sería 0.008 pulgadas. Entonces ya nomás sumamos el valor y nos estaría dando su medida. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, profe. No me fijé bien cómo obtuvo el de 10 milésimas. ¿El de 10 milésimas? Ahí va. Las 10 milésimas son la escala principal, la que está en la parte de abajo de mi instrumento. Entonces, si te fijas, el tambor, esta parte del tambor es el que me va a indicar las milésimas. Entonces, si te fijas, alcanzó a pasar el 6. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el valor de las décimas, 0.6. En las milésimas, ¿cuántas rayitas logró pasar? La segunda. ¿Cómo sé que pasó la segunda? Porque el 0 se encuentra por debajo de esta línea. Si el 0 hubiera quedado por arriba, me indicaría que no alcanzó a pasar la segunda rayita. En este caso sí la alcanzó a pasar. Entonces serían las milésimas 0.05. Porque cada rayita de esta vale 0.025. Entonces aquí será 0.025 y la siguiente sería 0.05. ¿Sí? Y aquí ya está el valor. El valor de las milésimas, ese la sacamos con la del tamborcito. En el tambor vemos, con respecto a esta línea, que logró pasar 1 y 2. Entonces 0.002 milésimas de pulgada. Y el valor de 10 milésimas, pues lo obtenemos con esta escala que está aquí. Y también checando con cuál coincide.
en el tambor. Y en este caso la que se ve que coincide es el 8. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. A ver, dejen checo unos ejercicios, a ver si es cierto. Oiga, profe, Mande. y si en las milésimas no pasa el 0, Si no hubiera pasado, si hubiera quedado más arribita, pues sería .025 y ya nomás sumo los otros. Entonces ya estaría muy cercano al .05 en la suma. ok. Bueno, no encontré. Bueno, también hay otro instrumento que se le conoce como medición con comparador de carátula. ¿Sí? Dice, el reloj comparador es un instrumento para medir longitudes y formas. Mediante medidas diferencial por comparación. Dice, los pequeños desplazamientos de la punta de la palpación son amplificados mecánicamente y se transmiten a una aguja indicadora. Entonces, aquí está la punta palpador. Conforme se mueve esta, empieza a girar esta agujita y la aguja interna del reloj. Dice, es un instrumento de medición que se utiliza para la verificación de piezas y que por sus propios medios y por sus propios medios no da la lectura directa, pero que es útil para comparar las diferencias que existen entre varias piezas que se quieren verificar. Este instrumento se utiliza mucho cuando quieren checar la planicidad de alguna pieza. Se coloca en el mismo, en la fresadora o en un torno, pero para la planicidad se coloca en una fresa, se coloca un punto estable. Entonces, en la fresadora pues tenemos lo que viene siendo la mesa de trabajo que es móvil. Entonces yo pongo aquí mi pieza y la empezamos a mover en cualquier dirección en X o en Y, ¿verdad? Cuando hace este movimiento va a empezar a medir la superficie de mi pieza. Entonces si de repente mi pieza está un poquito más alto, cuando llegue a este tope, a la punta, lo voy a mover hacia arriba y me va a empezar a dar una medida. Entonces yo voy a poder saber la planicidad de esa pieza. También para los tornos, para checar qué tan redondo está una barra, también se coloca y es muy parecido. Empieza a girar la pieza y vamos viendo qué tan redondo es o qué tan simétrico es esa barra. Se empieza a mover esta agujita y va moviendo los otros indicadores. Dice, la interpretación de lectura en comparador de carátula en milésimas de pulgada. Tenemos la aguja cuentacuentas, ¿sí? Si se fijan, en la cuentacuentas es la que está acá abajo. Esta aguja no alcanzó a llegar al 1. Entonces el valor se queda en 0. Y tenemos la aguja principal. ¿Es hasta dónde llegó, jóvenes? $73 y Y entonces, ¿cuánto sería su medida? Aquí nos dice cuánto vale cada línea. Dice, cada línea vale .001. Entonces aquí ya valdría .07, ¿verdad?
y aquí sería 0.073. ¿Sí? Entonces, pues ya es el valor. Si la aguja cuenta cuentas hubiera llegado al 1, pues le tendríamos que poner aquí el valor de 1. ¿Sí? Punto 1 o punto 2 o punto 9, dependiendo dónde quede esta agujita. ¿Aquí alguna duda, jóvenes? Yo, profe, ahí en el más chico le puedo hacer eso para ver un poquito más. Ah, ya. Entonces, si O sea, está en cero, ¿verdad? Y luego ya con está en 0. de la otra. Si esta agujita llega a dar una vuelta que quedara aquí en el 0, esta quedaría en el 1. Ah, ok. Sí, si esta llegara hasta .05, esta agujita tendría que estar aquí a la mitad aproximadamente. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok, bueno, nomás déjenles enseño también tantito de... Hay otros instrumentos, por ejemplo en el vernier, hay instrumentos que vienen de forma digital. Entonces aquí tienen para ponerlo en 0. Que siempre que yo lo voy a usar, tengo que tarear mi instrumento. ¿Qué quiere decir? En ponerlo en 0. Si no está tocando mi punta de mi vernier y yo tareo aquí mi 0, pues aquí ya quedó en 0. Entonces cuando yo lo mueva me va a dar un valor negativo porque lo tareé mal. Entonces siempre en instrumentos digitales checar que esté bien cerrado. Cuando está bien cerrado ya le pongo en 0. Entonces ya lo puedo ir moviendo y me va a dar ya la medición en forma digital. Y traen las ventajas de este instrumento de que si yo le pico puedo convertirlos a pulgadas o me puede dar también fracciones de pulgadas. Entonces estos ya son un poquito más modernos y más fáciles de usar. Y aquí están de forma analógica, ¿verdad? Ah, caray, lo cerré. Y hay otro tipo que tiene carátula. Entonces, conforme yo lo voy girando, me va indicando el valor. Aquí el que me va a indicar la escala principal es esta pequeña muesca que tenemos aquí. Conforme voy avanzando, va girando la aguja. Por ejemplo, aquí ya me va indicando que llegamos a 10 milímetros. Y aquí me va indicando las .01, ¿verdad? Entonces ahí ya me indica, por ejemplo, llegó hasta el 19. Entonces sería 10.19 milímetros. Esos también pues, ya son instrumentos un poquito más viejitos, son de los primeros. Lo podemos encontrar así en talleres de torno y fresa convencionales ya de muchos años. A lo mejor ahí pueden tener ellos ahí sus primeros instrumentos que utilizaron los abuelos o no sé.
y los podemos ver. Ya en la actualidad, pues, los que nos vamos a encontrar pues, ya van a ser de forma digital, ¿verdad? Estos ya son los que actualmente van a estar utilizando. Pero pues hay que conocer la forma de medición de cualquiera de los instrumentos. Por ejemplo, aquí tienen otro micrómetro, ¿sí? Sin embargo, este pues viene otras escalas. Este me da hasta milésimas de pulgada. Si se fijan, nomás trae la escala principal y trae lo que viene siendo el nonio en el tamborcito. Ya son menos medidas, pero pues se utiliza de la misma forma, no hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe. Entonces ahorita les voy a pasar unos ejercicios y van a indicar ahí los valores, ¿verdad? Entonces son del vernier, del micrómetro y del comparador. Entonces se los voy a subir ahí a la plataforma para que lo realicen ahorita de aquí a que se acabe la clase. Disculpe, profe, es que yo tengo que salir de emergencia como en unos 15 minutos, pero ¿le puedo mandar los ejercicios más al ratito? Sí, está bien. Gracias. Entonces dejen acomodo de una vez los ejercicios. Bueno, ya no me alcanzó a permitir más ahí. Esta práctica es de forma individual, ¿eh?
Sí, entonces ya debe de aparecer aquí en Asuntos Generales. Entonces ya pueden empezar a trabajar, jóvenes, en su práctica, por favor. No sé si ya no tienen dudas, pues nos veríamos hasta pues, la siguiente clase, que sería el día de mañana, jóvenes. Muy bien, profe, gracias. Ok, nos vemos, jóvenes.